Estarán todos ustedes de acuerdo conmigo en que existe una inmensa alegría en poder aliviar a los demás a pesar de nuestra propia situación. ¿Y por qué les digo esto? Porque hace poco conocimos un caso increíble, pero cierto, en un niño de apenas 5 años que cuando tenía 3 había tenido una enfermedad rara de la cual se salvó, yo diría, milagrosamente. Formó anticuerpos para esa enfermedad y su hermanita de apenas 3 años cogió la misma enfermedad. Entonces, una enfermera, Roxana, en el hospital donde estaba internada esta niña, se acercó a su hermanito de 5 años y le dijo: tu hermanita necesita de tu sangre, necesita una transfusión para poder salvarse. Y el niño, sin dudarlo, un solo instante, con una sonrisa en los labios, con alegría, diría yo, dijo: si es para que mi hermanita se salve, no tengo ningún tipo de problema. Comenzaron a hacerle aquella transfusión y en un momento dado el niño le pregunta a la enfermera: Rosana, ¿cuándo voy a empezar a morirme? Fíjense lo que les estoy diciendo. Da todo por quien ames. Actitud, después de todo, en la vida es todo. Y hoy traemos a una enfermera para que nos hable acerca de una profesión que ella ejerció durante 10 años y que ahora por problemas que ella ya les contará, ha dejado de ejercer. Vicky María Victoria López Fernández, moratallera, a quien comenzamos dándole las buenas noches y el agradecimiento por estar con nosotros. Buenas noches, Milton. Algo que nos caló muy profundo, lo de aquel niño que se sentía alegre por dar su vida en su ingenuidad, pensaba que estaba dando su vida por su hermana. ¿Qué te parece esta anécdota? Pues me parece entrañable porque en un niño pues no es como en un adulto. Él pensó que la donación de su sangre significaría su muerte, pero no lo dudó con tal de salvar a su hermana. Vamos, eso era algo que lo tendríamos que tener presente todos los adultos, esos ejemplos que nos dan los niños, pues que a veces nos denuncian nuestra forma de ser, pero que es maravilloso. Quisiera en primer lugar, Vicky, que le explicaras a la gente qué diferencia hay entre un diplomado en enfermería y un licenciado o licenciada en enfermería. Bueno, realmente aquí en España no existe la licenciatura. Ahora, con el nuevo plan que se ha instaurado en las universidades, son unos estudios que están a caballo entre ambas titulaciones. Yo realmente no sé si realmente ya es diplomatura, porque la diplomatura en España era de 3 años. Ahora la carrera es de 4 años, pero no sé si es una licenciatura, porque todo esto ha cambiado un montón, pero realmente ha cambiado, por ejemplo, en nuestra carrera para mejor, puesto que realmente 3 años eran muy pocos para poder desarrollar todo un temario y toda una preparación para esta profesión. Cuando comenzaste la carrera, ¿sabías, estabas consciente de cuáles eran los alcances que podías tener siendo ya una enfermera diplomada? Bueno, yo realmente hasta tal punto cuando empiezas no, pero sí tenía claro lo que era la profesión. Quizás porque en mi familia hay médicos, mi tío, mi padrino es médico, y yo pues siempre había visto ese mundo muy cercano, ¿no? Yo desde muy pronto, desde los 11 años así, ya lo tenía claro,
que mi vida iba a ir por esto, por medicina, enfermería. Cuando llegó el momento, pues la medicina no estaba a mi alcance económicamente, la verdad, y me decanté por la enfermería, de lo cual pues me alegré muchísimo, puesto que esa era mi vocación, no la de médico. Ahora bien, hablemos de prescripción y de la cercanía o lejanía que puede tener la enfermera con el médico con el cual por lo general trabaja. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es la prescripción de la enfermera y si está legalizada? Bueno, realmente la enfermera es una profesión independiente y dependiente. Digo dependiente en el aspecto de que nosotros tenemos que trabajar siempre con médicos, no podemos hacer la prescripción de medicamentos ni de ciertos tratamientos. Pero también es independiente porque sí hay un área en la cual nosotros tenemos una autonomía a la hora de ejercer ciertas acciones. Por ejemplo, pues la toma de constantes vitales, no es necesario que un médico nos lo indique. O sea, una enfermera sabe cuándo y debe tomar esas constantes, ¿no? Hay también ciertas pruebas que no necesitamos automáticamente de una prescripción médica, como puede ser pues hacer un electrocardiograma en un momento dado, tomar decisiones a la hora de cuidar a un enfermo encamado. Hay ciertas acciones que no son prescritas por los médicos, que ya la enfermería tiene una autonomía para decidir hacerlas. Ahora, ¿qué atención? Me imagino que el espectro será muy amplio, pero por lo general, porque digo yo que una cosa es estar en urgencia, otra cosa es estar en planta, pero por lo general, ¿cuáles son las principales actuaciones entonces que realiza la enfermera con los pacientes? Bueno, efectivamente depende de donde estemos, de donde esté esa enfermera. Está la atención primaria, que es la que la gente tenemos en los centros de salud, donde la atención de la enfermería pues se divide en dos partes, que es quizás la que más llega al usuario, que es la atención que se llama demanda, donde hay una consulta, que los enfermos acuden y allí se les administran los tratamientos prescritos por los médicos, desde administración de medicamentos, curas, etcétera. Y luego está en ese mismo ámbito pues un tratamiento que dijéramos ejerce la enfermera continuado con enfermos ya de largo tratamiento, como pueden ser hipertensos, diabéticos o personas que están en casa encamadas. Entonces ella tiene ahí otra labor que es hacer un seguimiento de ellos. Y en los hospitales pues es grandísima, porque la enfermera que está en urgencia pues realiza unas tareas también un poco independientes, donde más se ve la independencia a veces de la enfermería, porque el enfermo cuando entra a urgencias quien primero lo recibe es la enfermera, y ya hay un protocolo a seguir donde ya hace una serie de actuaciones. La UCI es un mundo muy aparte, es un cuidado muy especializado, donde, bueno, sería muy extenso explicarnos. En plantas, donde realmente también es otro sitio donde el usuario, pues por desgracia, accede más, pues también hay una serie de protocolos, porque quien recibe al enfermo en planta también es la enfermera. Entonces hay una serie de protocolos, de actuaciones, pues que también son independientes, que son siempre las mismas, ¿no? Pero yo destacaría ante todo, más que el cuidado específico de la enfermedad, es el acogimiento como personas que están sufriendo. Es lo que más destacaría de la función que debe realizar una enfermera. Yo recuerdo que yo estudié en Barcelona, en una escuela para mí buenísima del Hospital de San Pablo, y tuve unos profesores, vamos, maravillosos, pero quien más me caló fue mi directora, Teresa Piulat, que nos dijo al principio del curso que era, o sea, de la carrera, que lo más importante no era solamente saber las técnicas, sino cómo tratar a esos enfermos, que esas personas se sintieran personas y que se sintieran siempre como en su casa cuando están en un hospital.
A mí eso se me quedó grabado desde el principio y creo que procuré en mi tiempo de ejercicio, pues seguir siempre esa línea, porque efectivamente uno aprende la técnica de poner una vía en vena y necesita práctica. Cuando acabas la carrera, pues no sabes hacerlo perfectamente, pero sabes que lo aprenderás. Pero si no te han enseñado de que lo que tú tienes delante no es un número, sino es una persona, si eso no lo llevas calado desde el momento en que empiezas tu formación, difícilmente después podrás adquirir ese valor, ¿no? Que ante todo es una persona con un sufrimiento. Precisamente a eso iba, Vicky. Cada persona es un mundo y reacciona ante una causa, va a tener un efecto diferente. Pero de todas maneras, y sobre todo en tu caso particular, mientras estabas ejerciendo, ¿cómo aliviabas ese dolor que te contagia un paciente? Pues yo personalmente lo aliviaba contándolo a las personas que estaban a mi alrededor. Cuando un caso me llegaba muchísimo, porque hay unos pues que te llegan mucho al corazón, ¿no? Sobre todo cuando ves la impotencia de que pues la medicina no puede hacer nada, ¿no? A mí lo que más me aliviaba era pues salir, y cuando salía siempre he tenido personas a mi lado, ya sea mi familia o amigos, donde he podido contar ese caso, ¿no? Y al contarlo, pues yo la verdad me he sentido muy aliviada el compartir ese sufrimiento. Ahora, elegiste enfermería y hay un montón de adolescentes que están terminando un bachillerato y todavía dudan acerca de lo que van a estudiar. Entonces, quisiera que les transmitieras el por qué deberían estudiar enfermería, por qué lo hiciste tú y por qué es tan importante. Bueno, esto de que estudiar enfermería, yo ya lo he dicho, que es algo que se tiene que sentir un poco desde bastante tiempo. No debe ser una profesión escogida a la ligera, porque lo que vas a tratar son personas. Ya no es porque puedas aprender la técnica, yo he dicho antes que la técnica es lo de menos, todo eso se aprende con la experiencia, pero tener claro de lo que es la enfermería. La enfermería es un servicio hacia personas que sienten, personas que padecen, personas que tienen una familia, una vida, que cuando entran en la enfermedad, esa vida se deja al lado, ¿no? Entonces tú tienes que saber si puedes ayudar, como ya he dicho, ya no solamente en el ámbito de enfermería, lo que es la técnica, sino como persona. Entonces yo pienso que es una carrera que se debe meditar antes de escogerla, y que normalmente la gente que le gusta, bueno, yo la experiencia que tengo, la gente que suele escoger esta profesión la tiene meditada antes de llegar al bachillerato. Realmente es algo que te empieza antes, porque ya, os digo, es algo vocacional, es algo que sabes que no puedes decir esto lo dejo y luego lo hago, que si me equivoco no pasa nada, aquí sí pasa algo, y aquí si se deja, no se hacen las cosas en su momento, sí tiene después sus consecuencias. Entonces tienes que saber que debes de entregarte, que cuando escoges enfermería y empiezas a trabajar, debes de entregarte totalmente a tu profesión, y debes de hacerla con ilusión. O sea, aunque a veces pues hay desenlaces terribles, pues, como es la muerte, ¿no? Y que eso nos afecta, pero nunca pensar en eso, sino pensar en que tú puedes ayudar, en que gracias a ti esas personas pueden mejorar su calidad de vida, su calidad de estancia en un hospital, es que esa enfermedad le puedes ayudar, no solamente administrándole medicamentos y tratamientos, sino con tu forma de tratarlos, que se sientan personas importantes, que ellos para ti en ese momento son lo principal. Entonces esta cualidad hay que meditarla muchísimo, no se puede escoger a la torera, como se suele decir, hay que
decir, no, mucha gente dice, es que yo no sé si la sangre la podría soportar. No, no es esa frase. La sangre y demás cosas se pueden soportar si tú tienes esa vocación, si a ti eso te llena, te llega al corazón. Vicky, llegamos al meollo del asunto. El hombre propone y Dios dispone. Y tú eres un claro ejemplo de fe y esperanza, algo que quiero que le transmitas a los televidentes. Dijimos antes que estuviste durante 10 años ejerciendo tu profesión. ¿Por qué la dejaste? ¿Qué pasó? Bueno, pues yo la dejé porque en el año 91 tuve un accidente, no un accidente de tráfico como la gente suele identificar a las personas que van en silla de ruedas. Yo tuve un accidente en la huerta, me asusté de un perro y corrí y caí por un terraplén y tuve una lesión medular, la cual pues me dejó en esta situación de paraplegia y en una silla de ruedas. ¿Qué pasó? La desilusión fue demasiado grande. Pensaste que de alguna manera, fíjate lo que te voy a decir, Dios te había castigado y que ya no valía la pena vivir. Cuéntale un poco a la gente si dejaste de trabajar pura y exclusivamente por las barreras arquitectónicas que encontraste para trabajar, o cuáles fueron los motivos que te llevaron a dejar una carrera tan brillante como la que estabas llevando. Pues mira, en ese momento realmente no te planteas si hay barrera o no hay barrera. Simplemente estás en un estado pues realmente de depresión, ¿no? Donde no sabes lo que va a pasar con tu vida. Cuando pasan los meses y ya ves que no estás tan mal, que no te mueres, pues tienes que decidir qué es lo que haces, ¿no? Yo en aquellos momentos tenía un niño de 4 años, al cual pues por esta profesión casi no atendía, como le pasa a la mayoría de las personas que trabajan, que van de guardería, a personas que las cuidan, ¿no? Y en ese momento pues realmente me planteé que yo creo que ya como enfermera había hecho lo que tenía que hacer, que yo creo que era la hora de dedicarme a lo que también era otra vocación, ser madre, ¿no? Y realmente pues es lo que decidí. Yo lo del trabajo creo que si hubiera decidido trabajar no hubiera tenido ningún problema, puesto que yo ya tenía mi plaza en la Seguridad Social y me tendrían que haber adaptado mi puesto de trabajo a mis condiciones. Pero me quedo con lo primero que me has preguntado, de cómo yo afrento todo esto de la vida, ¿no? Yo nunca lo vi como un castigo de Dios. Yo no he sido siempre creyente con la fe que tengo ahora, ¿no? No he sido una persona atea, no he renegado nunca de Dios, pero realmente mi vida en esos momentos no estaban con Dios. Yo vivía alejada de Dios, no renegando de Él, pero nunca lo vi. Incluso en esos momentos tengo que recordar que estaba en una habitación que habíamos 3 enfermos y el Señor pues ya me tenía algo preparado, ¿no? Esto lo digo porque lo explicaré. Tenía al lado una monja que también estaba como yo. Pero tampoco yo hice mucho caso en ese momento, pero aquello fue como una premonición de lo que me vendría después. Luego mi madre, tengo que dar gracias, bueno, a toda mi familia, a mi hermana, mi marido en aquellos momentos, pero mi madre pues fue la que más me consoló, fue la que en un momento dado me dice, hija, ¿quieres que recemos el rosario? Y lo rezaba y notaba un consuelo muy grande, no sabía explicarlo. Después empecé también a acudir allí en el mismo centro, nos bajaban en la cama a oír misa. Y bueno, pues eso pasó mientras que estuve en el hospital, pero yo volví a casa y todo eso se olvidó. Se olvidó y yo pues me dediqué a ser madre, a cuidar a mi hijo, a estar en mi casa. La verdad que allí en el hospital de Toledo, que yo estoy ingresada, te enseñan a valerte por ti misma. Aparte también yo pues he sido una persona con mucha fuerza de voluntad.
En aquel momento lo veía así, ahora veo que es una gracia de Dios, que me la concedió Dios, ¿no? Y en fin, pues así fui viviendo. Después tuve otra hija, una hija estando ya en la silla de ruedas, que también, eso sí que fue un regalo del Señor, porque según los médicos no es que no podía tener hijos porque estuviera en la silla de ruedas, tenía una otra serie de problemas que realmente impedían que yo pudiera tener otro, poder ser madre otra vez, pero el Señor me regaló una hija maravillosa, que ya tiene 13 años, o sea que ya llevaba unos cuantos años, y después yo he ido viviendo en mis fuerzas siempre. Yo soy una persona que no quería que nadie me viera sufrir, que nadie me viera padecer. Yo tenía que sacar la cabeza siempre y decir yo con todo puedo, cuando realmente no podía. Yo en mi soledad, cuando estaba sola, pues era cuando caía en mi tristeza, pero nunca renegué de Dios, nunca pensé que era un castigo. Hoy día, hace ya unos años, entré otra vez en la iglesia, o sea, me encontré con Dios a través de un movimiento que se llama el movimiento neocatecumenal, que vulgarmente se conoce como los Kikos. Claro. Y ese movimiento... Saludo a Virtudes, sí. Gran amiga, la quiero muchísimo. Fui padrino de su vida, de su boda, con Jorge Vera. Sí, yo la conozco personalmente, encantadora. Bueno, pues a través de eso yo pude ver cómo Dios me quería. Como Dios me quería, pero tantísimo. A la gente le puede costar pensar que eso puede suceder si estoy en una silla de ruedas. ¿Cómo me puede querer el Señor si estoy en una silla? Pues sí. Gracias a esta situación que me ha tocado vivir, que para mí es un regalo porque a través de ella he podido conocer a Dios. Y Dios es lo que me da la felicidad y la fuerza todos los días, porque realmente es duro vivir en una silla de ruedas, es duro. Si no se tiene un aliciente, y lo material no es aliciente, porque lo material todo acaba. Puedes decir, pues quiero conseguir, no sé, algo, pero todo eso se acaba. Pero si tú no tienes una vida interior donde el Dios, para mí, es el que me hace levantarme todos los días, el que me da la felicidad, yo no sabría explicarlo, el cómo y el por qué, pero me da una fuerza que lo digo, y mucha gente me pregunta, ¿siempre vas sonriendo? Y es que es verdad, es que me siento bien, o sea, siento que mi vida está bien hecha, que mi historia está bien hecha. Yo estoy separada, hace ya también años, un poco tiempo antes de entrar en el camino, y realmente yo he podido llevar todo esto por esta fuerza que Dios me da, y donde veo que todo tiene un motivo, que todo tiene una razón, y que todo vale la pena vivirlo, que vale la pena vivir en una silla de ruedas, que vale la pena vivir sin silla de ruedas, que si te toca vivir tu vida, nunca pienses que está mal hecha. No lo entendemos a veces, porque realmente es difícil de entender los designios de Dios, ¿no? Yo, para mi interior, sí tengo entendida mi situación, pero comprendo que hay momentos en que dices, bueno, ¿y por qué? Me hicieron una vez un ejemplo, y para mí es fundamental, que Dios es mi padre, ¿no? Yo soy madre, y a veces he tenido que ser padre por mi situación. Y cuando reniegas o castigas a un hijo, no lo haces para fastidiarlo, lo haces por su bien, para que él aprenda algo que le pueda servir. Ellos no entienden, y a veces incluso decimos nosotros, porque sí, es que esto es así porque sí, sin saber tampoco como padres, pero sabemos que hay que hacerlo. Entonces, pues para mí Dios ha sido igual. Estos contratiempos que tenemos en la vida no son castigos, son un poco como la corrección del padre que te dice, no vas bien por ahí. Y yo realmente en mi vida me he dado cuenta que no iba bien por donde iba. Que sí, mi profesión estaba muy bien, pero solo me fijaba en ganar dinero, aunque ya te he dicho que yo he procurado siempre tener una atención hacia los enfermos, pero apartada de Dios. Todo era yo soy la que puedo, yo soy la que hago, yo puedo con todo, ¿no? Y para mí esto fue como un llamamiento, me dijiste, por ahí no vas bien. Tranquilízate, párate, piensa, ¿qué hay más de la vida?
esto es solamente un tiempo, ¿no? Y yo comprendí que efectivamente esto me ha ayudado para que mis hijos tengan una madre. De la otra manera no hubieran tenido madre. Porque el trabajo de la profesión de enfermería pues conlleva mucho, no es que trabajes más horas que los demás, pero muchos cambios de turno. No tienes un trabajo de 8 a 3 fijo normalmente, sino que trabajas mañanas, que trabajas tardes, que trabajas noches, que incluso muchas veces el afán también de querer tener más cosas te hace trabajar más turnos de los necesarios, unas veces por tu capricho, otras veces también por necesidad de los servicios, ¿no? Y eso implicaba que tu familia está abandonada. Y yo hoy comprendo que la familia es el eje del mundo. Sin la familia no sé dónde vamos a ir a parar. Es la alegría Efectivamente. de vivir. Muchas gracias, Vicky. Yo diría que la aflicción compartida alivia los pesares, pero la alegría compartida realmente los duplica. ¿No es cierto? Yo estoy conforme contigo, de acuerdo, porque mi experiencia lo he vivido y lo he sentido. Muy bien. Nos vamos a conversar con el gran amigo de Vicky y mío propio, el doctor Aurelio Chamorro, que, como siempre, nos va a traer una gran lección. En este caso, nos traerá varias operaciones sobre hernia inguinal. Hasta dentro de pocos instantes.